Muy buenos días, una vez más Dios nos regala el honor, el privilegio de poder estar congregados desde la virtualidad. Damos gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso. Allí donde tú estás, quiero invitarte muy especialmente para que levantes tus manos al Señor y podamos adorar, exaltar y glorificar el nombre del Señor en este hermoso tiempo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Quiero que tú allí, en señal de reverencia, de devoción, levantes tus manos y le puedas decir al Señor: Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana que nos has regalado para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje, para alegrarnos, Señor, también a través de las alabanzas, para alegrar nuestro corazón, Señor, aún en medio de este tiempo inicial que es la oración primera. Padre, muchísimas gracias te damos por un día más de vida que tú nos has regalado, Señor, porque hemos podido ver tu misericordia, Señor, porque hemos podido ver, Señor, que hasta aquí, Señor, como dice la palabra, de Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha sustentado y nos ha tenido, Señor. Solo tu diestra, Señor, nos ha mantenido firmes. Padre, bendigo cada casa, cada hogar, Señor, que está conectado en cada lugar, Señor, de este tiempo de transmisión, sea un tiempo de bendición, Señor, sea un tiempo de edificación, donde tu palabra, Señor, corra, donde tu palabra sea cimentada, Señor, en cada vida y en cada corazón. Que el Cristo victorioso, que el Cristo de la gloria sea dado a conocer en cada uno de nosotros. Padre, bendecimos este tiempo, declarando la bendición del Eterno, declarando, Señor, que estamos conectados contigo y desde cada casa levantamos un altar de adoración y de exaltación para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Acompáñame a leer el libro de los Salmos, capítulo 45, aun cuando esté allí en pantalla, quiero que tú lo leas junto conmigo. Este es un cántico de los hijos de Coré, una canción de amor, y qué mejor dedicación o aclamación para nuestro Dios, para nuestro Rey, nuestro amado. Dice la palabra de la siguiente manera: rebosa mi corazón, palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrará en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. Inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presente, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevado al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Como decía, este es uno de los cánticos de los hijos de Coré. No fue David quien lo escribió.
Y dice canción de amores, cántico de las bodas del rey. Lo que estaban aquí escribiendo es un cántico de unas bodas. Y qué maravilloso, porque eso nos hace recordar a nuestro amado Señor Jesucristo y a su esposa, que es la iglesia. Que hoy tú puedas declarar, y no solamente hoy, sino siempre, declarando esta hermosa verdad. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti y el trono de Dios es eterno y para siempre. Tú puedas hoy alabar, glorificar el nombre del Señor, declarando esta verdad, que Él es eterno y para siempre es su misericordia. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar.
Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi Una vez más, quiero dar la bienvenida a cada persona que está allí conectado en este domingo 12 de diciembre del año 2021. Estamos ya casi que en la recta final de este 2021, pero quiero hoy decirte esta palabra tan maravillosa que está escrita en la Biblia y dice Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y creo que esta ha sido una verdad muy latente en este 2021. Dios
ha estado con nosotros, no nos ha dejado aún en medio de cada circunstancia y de cada situación. Por eso quería decirte que me estás escuchando, que tú puedas declarar esta verdad sobre tu vida, sobre tu corazón y benecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y en medio de esta cuenta regresiva de este 2021, tú puedas decirle: Señor, muchas gracias por este año que me has permitido, que me has regalado, con dificultades, con muchas cosas, pero y con bendiciones también, y podamos decirle: Señor, muchísimas gracias. Por eso, en parte de nuestra casa, queremos hoy darles una vez la bienvenida por la fidelidad. Yo sé que nos seguimos viendo todavía, no se ha terminado este 2021, pero quiero resaltar esa fidelidad que has tenido, que has estado allí conectado, que me has venido también, los que han venido, los que han tenido esa oportunidad también, a los que han estado allí desde las casas acompañándonos tanto los miércoles como el día domingo, que han sido fieles, les bendecimos por eso. Y qué mejor que iniciar este tiempo de enseñanza de la palabra de nuestro Dios orando, diciéndole: Padre, te damos muchísimas gracias en esta hermosa mañana que nos regalas una vez más, Señor, para escuchar tu palabra, lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres expresar, Señor, a nuestra vida. Hoy quiero pedirte, Señor, que como siempre lo hago antes de subirme, Señor, a este escenario de tanto respeto, que seamos dirigidos y guiados por tu Espíritu Santo a lo que tú quieres hablar al pueblo, que tú seas animando, consolando, seas, Señor, trayendo paz al corazón. Pero si hay cosas que necesitamos cambiar, porque tú eres quien es el labrador, Señor. Tú eres quien limpia la vid verdadera. Tú eres, Señor, quien quita aquellas cositas que no están bien dentro del cuerpo, dentro de la iglesia. Padre, y te pedimos, Señor, que nos afirmes en esta verdad, que nos afirmes, Señor, y que queremos, Señor, que a través de tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, sea hoy hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Padre, te pido, Señor, que sea una palabra clara, entendible, Señor, que nos lleve más a ti. Este es el propósito de esta enseñanza y de lo que predicamos, Señor. Que la gente sea llevada a Cristo. No sea sustentada, Señor, en algo emocional, en una denominación, Señor, sino sea sustentada en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El Evangelio según San Mateo, capítulo 20, nos dice la palabra de la siguiente manera. Evangelio según San Mateo capítulo 20, leo para ustedes, dice de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia por lo que yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hoy bajo la enseñanza permanecer. Una de las cosas que más se le dificulta al ser humano es ser constante en algo.
¿sí? Siempre hay como que se dificulta eso. Empezando desde muy temprana edad, los niños se les dificulta el ser constantes en el estudio. Siempre tiene que haber alguien, ¿cierto? Revisando o supervisando este proceso. Y hoy quiero hablarte de permanecer en el Señor. Que podamos permanecer. Yo sé que ha sido un año muy difícil y a veces hay dos puntos de vista. Uno es correcto, otro es equivocado. ¿Y a qué quiero llevarte? Hay dos pensamientos. El primero nos dice que tenemos que permanecer pidiéndole a Dios ciertas cosas y si Dios no lo hace, pues Dios es malo. Y ahí voy a enfocarme ahorita un poquito. Y el segundo, el permanecer, que es hasta el final, dice el que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Y ahí es donde yo quiero hoy hablarte de esta gran verdad. Lo primero que quiero mirar con esta parábola, porque es una parábola, porque Jesús empieza a decir que es el reino de los cielos es semejante, y si tú revisas el contexto anterior, tiene una conversación con el joven rico. Y le habla de dónde está como el tesoro de él, dónde está, y empiezan hay algunos con malas interpretaciones diciendo que el que tiene dinero no se puede salvar y no tiene nada que ver con eso. Ahora, en este contexto, Jesús habla como en forma de parábola, podríamos decirlo, aunque no dice, le refirió como parábola. Este es el único pasaje de los obreros de la viña que está solo en Mateo. No está en Marcos, no está en Lucas y mucho menos en Juan. Solo lo habló el evangelista Mateo o Leví. ¿Para qué lo habla? Y si revisamos la parábola, siempre tendrá una verdad, ¿sí? Para mostrar una verdad. Son historias que se colocan como al lado para siempre hablarnos una verdad. Y Jesús en sus enseñanzas era muy práctico para que la gente recordara. Él era el maestro. Y como maestro era muy pedagogo y buscaba las maneras para que el mensaje fuera muy claro y fuera muy entendible, tanto para grandes como para chicos. Y esta es una de ellas, para hablarnos. Muchos han hablado acerca del trabajo, en fin, la han basado en esto, pero yo quiero basarla en el ambiente espiritual. Puedes llevarlo a lo laboral, a lo económico, pero también a lo espiritual. Y yo hoy quiero enfocar esta enseñanza en lo espiritual. Ya sabemos que es como una parábola porque dice, porque el reino de los cielos siempre nos asemejaba como un ejemplo. No es que sea igual, es similar. Y empieza a decir, semejante a un hombre, el escenario que nos presenta es un padre de familia que tiene una viña y que busca unos obreros para trabajar. Que si empezamos a estudiar todos juntos, el contrato o la negociación está en el verso 2. Es un denario. ¿Y qué es un denario? Un denario equivalía a un día de trabajo. Y me puse a investigar más y es una moneda oficial del Imperio Romano, hecha de plata. Réplica del antiguo dracma griego en tiempos de Jesús. Ahora, en la primer cara, así como la nuestra que tiene una figura, ¿cierto? Tenía un busto del emperador. Por eso decía a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y por la parte posterior de la moneda solía tener motivos religiosos, pero romanos. ¿Sí? Como, litium o callado de los augures y vasos ceremoniales. O sea, tenía que ver todo con Roma. Ahora, ¿cuánto equivalía el denario? Equivalía al símbolo romano que significa el 10. ¿Sí? Valía 10. Y hablaba acerca de que eran 16 haces. En tiempos más o menos, no es que sea algo exactísimo. Podríamos decir que en tiempos nuestros equivale a $2. Equivaldría a $2. Haciendo la conversión a peso colombiano, podríamos decir 6,000 pesos. Suponiendo, si el dólar está en 3,000, $2 serían ¿cuánto? 6,000, ¿cierto? Bueno, ahora,
Esto más o menos equivaldría un día de salario. Y empieza a decir que esto fue lo que él acordó el pago. ¿Cuánto era? Un denario. No dijo ni 2, ni 3, ni 4, un denario. La palabra que él propone para ese pago es un denario. Y ahí lo tenemos claro. Empieza a suceder lo siguiente. Dice que en el verso 3 sale cerca de la hora tercera del día. Primero dice que salió muy temprano. La hora tercera del día equivale a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana dice que encontró, miren los lugares, en la plaza, gente desocupada y él les invita a trabajar y que les va a pagar a su viña. Lo segundo, dice que salió y él les dice que le va a dar lo que es justo. Y ellos fueron a trabajar, estaban desocupados, fueron a trabajar. En el verso 5 dice que salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Más o menos equivale a el mediodía, entre la sexta y la novena, es decir, entre las 9 de la mañana hasta el mediodía hizo esta labor. Y encontró a otros y les dice que también vayan a trabajar. O sea, todo el día el padre de familia estuvo buscando gente para que trabajaran en su viña. En el verso 6 dice que saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, no dice en qué lugar, solo dice que estaban desocupados y equivale aquí a las 5 de la tarde. Les estoy poniendo para que me puedan entender. 5 de la tarde. Muy temprano, me imagino que salió desde las 6 o un poquito más temprano y se llevó a unos a trabajar, luego salió y a las 9 encontró otros y a todos luego al mediodía y luego hasta las 5 de la tarde. O sea, no había terminado el día y este padre de familia estaba buscando obrero para trabajar en su viña. ¿Sí? Todo el día esta fue la labor del padre. Le dijeron, ellos responden, bueno, y ustedes a las 5 de la tarde, ya para terminar la hora laboral, suponiendo que sea a las 6 de la tarde, porque creo que aquí lo dice, 6 de la tarde, le dicen, ¿y ustedes qué hacen aquí todo el día como que haciendo nada? Y le dicen, no, es que nadie nos ha contratado. Ahí lo dice en el verso 7. Él les dice, vayan ustedes también a mi viña y trabajen y van a recibir lo que es ¿qué? Lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llame a los obreros y págueles el jornal, o sea, el día trabajado. Comenzando desde los postreros, o sea, desde los últimos hasta ¿qué? Hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, de las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Dijeron, bueno, no trabajamos sino una sola hora, suponiendo que fuera hasta las 6, solo una hora y nos pagaron todo el jornal. Entonces los que estaban detrás, de que habían llegado de pronto desde las 5 de la mañana, dirían, si a este que trabajó una hora le dieron un poco de plata, pues a nosotros ¿cuánto no nos van a dar? ¿Cierto? Yo imagino que hicieron los cálculos y todas estas cosas. Y ahí lo dice, pensaron en el verso 10, pensaron que habían de recibir más, pero la verdad fue otra. Ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, fue a murmurar contra el padre de familia. Uy, ¿cómo así? Diciendo estos postreros han llegado y solo han trabajado una hora y los han hecho iguales a nosotros. Mírenlo, aquí voy a empezar ya, esto es pura introducción. Aquí dice, han trabajado una sola hora, o sea que terminaba el jornal a las 6, ¿sí? Porque si a las 5, a las 6 terminó el jornal. Los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Ahí me voy a quedar, permanecer. ¿Y qué tiene que ver esta hermosa enseñanza que Jesús dice es parecido al reino de los cielos con nosotros? Con permanecer. ¿En qué? Respuesta en lo siguiente. Recuerde que el Señor nos llama
nos llamó hace, algunos dicen, yo llevo en el Evangelio 20 años. Otros dicen, llevo 30 años. Otros dicen, solo llevo un mes de caminar con el Señor. Otros dicen, llevo solo 5 años, otros 3. Cada uno sabe cuánto lleva realmente caminando con el Señor. Y aquí en la parábola o la enseñanza de Jesús nos está diciendo hoy que no son tanto los años que llevemos caminando con el Señor, sino que es llegar hasta el final, que no es menos el hermano que lleva un mes de convertido o que lleva un mes caminando con el Señor o que lleva un día o una hora que aceptó al Señor y que ha decidido caminar con Jesús. No es tanto eso, los años, sino hasta el final del jornal, porque todos van a recibir lo mismo. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que debemos permanecer hasta el final. La Biblia está lleno de escritos y versículos que nos recuerdan no es cómo comenzar, sino cómo terminar. Y podríamos decir, algunos irse a una eternidad, echar mano de una eternidad, como dice Pablo en una de sus cartas. Que es la buena carrera de un buen soldado de Jesucristo, la buena batalla de la fe, y ahorita lo revisamos, que es echar en mano de la vida eterna, no tiene que ver con los años que llevemos. Estos jornaleros, algunos habían empezado desde las 5 de la mañana, otros llegaron después, a las 9, otros llegaron al mediodía y otros llegaron ya casi a lo último del momento del pago. Y aquí es donde nosotros necesitamos llegar hasta que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel. Mientras tanto, todos seguimos en esta carrera. Unos con más tiempo, otros con menos tiempo, pero lo que el Señor nos está diciendo en esta hermosa mañana es que necesitamos permanecer. Mucho por medio de la pandemia, de lo que sucedió, de tantas cosas que ellos no pensaban que iba a ocurrir, quizás en el 2021 echaron para atrás. Es como si uno de estos jornaleros hubiera salido al mediodía, no le hubieran pagado el jornal, porque la palabra de este padre de familia fue hasta trabaja en mi viña por un denario todo el día, no hasta medio tiempo. Él no dijo que por eso pagó lo que era justo. Dijo, vaya, trabaje en mi viña y yo le pago un jornal, un denario, un día de trabajo. Y aquí es donde vemos a que jóvenes, ancianos de muchas edades se han ido atrás. Y el Señor nos está diciendo a los pocos que han quedado que necesitamos permanecer. Porque fuera del Señor no podemos hacer nada. Y aquí algunos se quejaron en el verso 12. Nos habla que es un trabajo difícil. No dice que sea fácil. Aún a los que llevaban más tiempo. Permanecer es difícil. Soportar, dice, hemos soportado la carga y el calor del día. Quizás apenas los que están llegando, ay no, esa la tiene Dios consentido. No se trata de consentimiento. Se trata de que llegó en el momento que el Señor le invitó y él aceptó esa hermosa invitación para trabajar en su viña. Pero hay algo importante y es que el Señor dice que fueron invitados a trabajar, a permanecer en su reino, en su viña. Y si usted mira la viña, tiene que ver con esa vid verdadera que nos habla del Señor, de permanecer en Él. Entonces tú no puedes decir que llevas 30 años en el Evangelio y que te vas a ir de unas vacaciones. Aquí no se puede vacacionar. Realmente cuando se muere en Cristo es que esa persona ha sido coronada, ha sido graduada. Ahora sí se puede decir que está en vacaciones. Pero mientras tanto, nosotros no podemos decirle al Señor que vamos a tomar unas pequeñas vacaciones de la iglesia, unas pequeñas vacaciones de orar y de buscar a Dios. Porque Dios no vacaciona, ¿o sí? Y nuestra vida espiritual es muy importante. A esto es lo que el Señor les estaba diciendo.
No te sientas seguro que porque llegaste más antes vas a recibir más recompensa del que llegó apenas, que apenas dijo, está dando sus primeros pasos, sus primeros pinitos. No quiere decir que porque yo soy pastora, entonces estoy más que ustedes. Dice la palabra que voy a recibir el mismo pago de mi trabajo, porque el Señor no es un Dios injusto. Amén o no amén. Entonces, animarnos, mis queridos, que en este 2022 también podamos permanecer. Si el Señor no nos ha llamado, podamos seguir trabajando en lo que el Señor quiere. Y esto a veces nos han sacado, dice, los primeros serán postreros, y lo que Jesús estaba diciendo es con respecto a la salvación, que algunos, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y eso es una verdad, porque llegaron y serán como los primeros que llegaron, serán los postreros, y los postreros los primeros, y arrancan a decir un poco de cosas. Y Jesús está hablando acerca de permanecer, de que a Jesús o a Dios no le interesa si llevas de primero o llegó de postrero. Jesús lo que le interesa es que tú llegues hasta el final. No es que yo me convertí en el año 1600 y entonces voy a estar allá de primero, más allá del sol. No, Señor. Para Dios los primeros y postreros son iguales. Solo que tú puedas entender esta gran importancia de permanecer. Toma ánimo en esta mañana. Si ha sido un año difícil, no ha terminado el 2021, pero si ha sido un año difícil, tú puedas decirle, Señor, como lo dije en una de los saludos, Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha sustentado. Y sé que Él nos seguirá ayudando hasta que Él nos llame. Lo importante es que tú sigas ferviente en el camino del Señor. Nos habla que es un trabajo difícil, ¿cierto? Dice toda la carga y el calor del día. Y muchos de los que vivimos en tierras como estas, de calor, sabemos qué es el calor del día. Que a veces uno dice, ay, nada nos quita ese calor. El frío usted lo puede quitar. Una ropa adecuada y listo. Pero el calor ni con ropa adecuada, porque usted siente calor. O sea que nos habla de un desgaste físico. Nos habla de un trabajo arduo que nos toca hacer. Pero no fue el padre de familia quien trabajó. ¿Quién trabajó? Los que él invitó a su viña. Usted y yo hemos sido invitados, convidados a permanecer y a pertenecer a su viña. Y si lo reitero tanto, es porque el Señor hoy quiere decirnos que no seamos inconstantes, sino que seamos constantes en todo lo que el Señor nos llame, en todo lo que el Señor nos demande hacer. Ahora, en la primera carta de Timoteo, Pablo le habla a Timoteo, un joven, en el capítulo 6 del verso 11, le dice, mas tú, hombre de Dios, y esto es para ti, hombre y mujer de Dios, dice, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pero ahora dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que es una batalla constante, no es una pelea con el hermano de puños y a patadas y de malas palabras. No, nos está diciendo de que nos toca esforzarnos, que nos toca echar mano de algo más importante. No tanto los lujos, muchos desgastan su vida. No estoy diciendo que usted no trabaje, dice la misma Biblia, dice que el que no trabaje no coma, pero lo que está diciendo es que tu vida se gaste en lo eterno, en tu vida espiritual, en lo que no perece, que es tu alma. En eso debes echar mano.
a la cual hemos sido llamados. Sí, fuimos llamados cuando alguien nos habló, nos presentó a Jesucristo y nos dijeron, quieren pertenecer a la familia de Dios, y dijimos con todo nuestro corazón, perdona nuestros pecados, haz de nosotros una nueva criatura, queremos, Señor, caminar contigo. Y muchos dicen, hombre, desde que yo estoy en el Evangelio, me va peor. Y esa es la mentira del diablo, porque nunca nos han dicho que la vida sería color de rosas. Siempre nos ha mostrado que es un tiempo de aflicción. Si usted revisa y ve desde que el niño nace, ya está prohibido, ¿no? Pero todo aquel que nacía, siempre le daban una palmada para que llorara. O sea, que el niño, para saber que está vivo, llora. Y cuando despedimos a alguien, también llora. Lloramos por despedir a ese. Venimos llorando y nos vamos llorando. Entonces no se trata de que porque somos cristianos no vamos a tener dificultades. Lo que nos está diciendo la Biblia es que con Cristo, sea cual sea mi circunstancia y mi situación, yo puedo permanecer porque el Señor está conmigo. Y tú puedas decir, amén, el Señor está conmigo. El Señor es mi ayudador. El Señor es mi fuerza. Y hoy el Señor quiere hablarnos, animar nuestro corazón a tomar de su mano y a permanecer en Él, solamente en Él. La palabra del Señor en la carta de Filipenses, quiero hablarte acerca de eso. Capítulo 4 y el versículo 13, muchos no lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mira el versículo anteriores. Desde el 10 quiero que lo leamos para que tú puedas entender lo que yo muchas veces te he dicho, pero nunca había venido al pasaje como tal. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que está hablando de su situación. Es claro, ¿cierto? Si está... dice con abundancia o sin abundancia, sea cual sea mi situación, yo no estoy feliz porque tengo la nevera llena, las cuentas a rebotar de números, ¿sí? De millones, y por eso estoy contento y todo lo puedo en el Señor. No, sino dice, aun cuando he tenido momentos muy difíciles, muy duros, sé contentarme cualquiera sea mi situación, porque Cristo está conmigo, Él me fortalece, Él me ayuda y por eso he permanecido. Y eso es lo que el Señor hoy nos habla y nos dice. Echemos de la mano, o sea, hágale. O sea que nos toca una tarea ardua a cada uno de nosotros. No es una responsabilidad colectiva, sino es una responsabilidad individual, una batalla. Y dice que nos habla como una profesión delante de muchos testigos. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, que era la que estábamos leyendo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y está hablando de que su vida es una profesión, el servir al Señor es una profesión de gran honor. O sea que es una carrera que hemos decidido cursar. Y que el día que el Señor nos llame, nos va a graduar. O sea, las personas que mueren en el Señor, por eso sí sentimos tristeza, dolor, es normal por la separación de los recuerdos de ese ser tan amado y tan querido. Pero hay una dicha en nuestro corazón y es que esa persona ya se graduó. Nosotros todavía estamos en la carrera. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo.
que es una batalla constante ¿de qué? De la fe. Y si tú miras la carta de Timoteo, el capítulo 2 nos habla de que como buenos soldados de Jesucristo, y todo ese pasaje nos habla de los obreros aprobados. Nos habla que sí, mira, en el verso 11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 11. Dice, sí estamos ahí, ¿no? Palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuésemos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nos habla que él permanece fiel. Nosotros muchas veces somos infieles. Y en el verso 1, 2 y 3 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Es como si el Señor nos dijera hoy, en estos tiempos, cuando Moisés sale, ¿cierto? Y le dice a Josué, esfuérzate, y se lo dice varias veces, esfuérzate y sé valiente para llevar a este pueblo a la conquista. No había terminado su labor. Indica que si le dice esfuérzate y sé valiente porque estaba desanimado y no quería hacer nada. ¿Es así o no es así? Le estaba animando a que continuara la carrera que el Señor le había llamado. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, otra vez del verso 2, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Qué nos está diciendo? Que es hasta dónde? Hasta el final. La carrera es hasta el final. Yo puedo sembrar, pero hasta el final recojo lo que sembré. Todo nos está hablando de esta forma de permanencia en el Señor, de estar allí constantes. Algunos han dejado su llamado, han dejado su propósito, diciendo, tomándose años sabáticos, Dios necesita de ti, necesita de mí. ¿Qué tal yo hubiera dicho, no, Señor, por todo lo que me pasó, en el 2021 me voy a tomar tantos meses de descanso? Y la obra del Señor, la responsabilidad no es solamente contigo, la responsabilidad es con el que me llamó. Y nos habla de sufrimientos, pero eso no quiere decir que porque usted sirva al Señor todo es sufrimiento. Aún sin el Señor también hay sufrimientos. Porque tanto para cristianos como no cristianos, todos tenemos pérdidas. Todos tenemos que ir a trabajar, todos tenemos que comer, todos tenemos que dormir. O los que no son cristianos no hacen eso. Todos tenemos que hacer eso. Lo que nos diferencia es que, como dice Pablo en su carta a los de Filipo, sea cual sea mi situación, yo la puedo soportar porque el Señor está conmigo y Él me fortalece. Que aún cuando vengan los tiempos de zarandas, ¿cierto? Te muevas, tú puedas estar firme como la roca y como esa cualidad que tiene nuestro Dios, que Él permanece fiel. Y es una de las cosas que necesitamos nosotros. A veces hablamos de la fidelidad en ciertas cosas, pero en esto necesitamos ser fieles al Señor que nos llamó. La carta de Santiago también nos habla acerca de esto, de un hombre de doble ánimo. Quiero que la revisemos también. Y tú puedas hoy hablar a tu corazón y decirle, Espíritu Santo, necesito ser más constante en la oración, en la lectura de la palabra, ser más constante en congregar, ser más constante en tus cosas, en lo que yo te prometa para este 2022, en fin. En el verso 8, carta de Santiago capítulo 1,
verso 8. Dice, el hombre, carta de Santiago capítulo 1, verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque pasará como la flor de la hierba. Ahora, ¿qué uno diría, pero qué tiene que ver esto con la riqueza y todo? ¿Cierto? Revisemos el contexto. Quiero que lo miremos, por favor. Dice desde el verso 2, Santiago empieza a hablar, este apóstol, empieza a hablar, muchos dan alusión que Santiago era el hermano de Jesús, no el apóstol, sino uno de los hermanos. No me consta, no puedo decir. Él se presenta, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y empieza él a decir de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo. Dice, por sumo gozo. Dice, sumo gozo, o sea, de mucha alegría, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Y cómo nos encontramos muchas veces cuando estamos en pruebas? No permanecemos, decimos cuántas cosas, y Dios es malo, y Dios ¿por qué me castiga a mí? Y por qué estoy enfermo, y por qué estoy afligido, y por qué a mí me pasa esto, y por qué yo, y bueno. Y de ahí es donde salen oraciones equivocadas. ¿Y a qué quiero yo entrar? Algunos dicen, pídale a Dios hasta que Dios responda, pero, y permanezca ahí hasta que Dios responda lo que usted está pidiendo. Pero hay que entender aquí lo que es la soberanía de Dios. No quiere decir que si usted se la pase, quiero ser muy clara para que me entiendas y no vayas a entender mal y a decir, no, yo ¿para qué oro? Pero a veces nos volvemos insistentes y algunos sí permanecen en cosas que no debíamos permanecer. ¿Cómo? Oraciones en las que queremos que Dios responda lo que nosotros le estamos pidiendo como sea. Y Dios lo tiene que hacer. Y yo lo pido porque, y entonces ahí no sabemos los versículos, y el que pide recibe. ¿Cierto? Y el que llama se le abre, y entonces, y todo lo que yo pida en el nombre de Jesús será hecho. Pero si esa clase de oración no me está llevando a la soberanía de Dios, Dios es un Dios soberano y Él no es mi mandadero. Si Él no quiere responder, pues a la forma en que yo quería. Un ejemplo, y lo voy a hacer muy claro, con mi madre. Siempre oramos porque Dios la sanara. Pero yo aprendí esto. Dijo, lo aprendí de mí y no lo aprendí de otros. Lo aprendí en mi propia carne. Y creo que mi familia también lo aprendió. ¿A qué? Que lo primero que nosotros hacemos, y no está mal, es orar, ¿cierto? Y pedirle al Señor. Queremos que ella viva, que esté sana. Pero aquí nos faltó entender y preguntarle al Señor si era su soberanía, si era su voluntad que ella estuviese sana. Porque a veces comprometemos el nombre de Dios diciendo que Dios lo va a hacer cuando no le hemos preguntado si quizás la voluntad de Dios y los planes de Dios son otros. Y aquí quiero que tú entiendas esta verdad. No es permanecer. ¿Se acuerdan que te dije 2 caminos? No es permanecer ahí como caprichoso y que Dios tiene que hacerlo, sino pues ora, sí, y pregúntale a Dios si es su voluntad. Si es su voluntad. Y hacemos jornadas y un poco de cosas y no está mal, pero nos desgastamos menos y sufrimos también menos. A lo que Dios habla de permanecer es en su camino. En lo que habla de permanecer es orando en algo que sí es muy claro. Y quiero que entiendas también esto. Que esa no es la voluntad de Dios, que mi marido se convierta al Señor. Claro que es la voluntad de Dios que se convierta. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Yo debo permanecer siguiendo orando por mi esposo hasta no ver lo que Dios dijo que haría en mi casa. Eso no es malo. Lo malo sería que yo voy a permanecer orando para que me gane el baloto en algo que Dios no ha aprobado. ¿Me dice entender? Porque donde me dice que yo debo permanecer ahí jugando al chance y orando para ganarme el baloto. Dios no se ha comprometido con eso. Es un ejemplo, ¿no? No digan, uy, allá nos mandaron a jugar, echar el chance. Es un ejemplo. Y lo que te hablé de tu familiar, de que es la voluntad del Señor que no procedamos todos al arrepentimiento y no a la condenación. Pues, ¿qué me dice la palabra? Que yo tengo que orar hasta no ver ese familiar convertido a los pies de Cristo. Pero diferente es que si el Señor no quiere restablecer el cuerpo de alguien, usted mira la historia de Isaías, y que era este profeta, y Ezequiel. Y llegó y le dice, ordena tu casa, ya Dios dijo eso, pero Dios cambió de parecer, le dijo 15 años más. Y bueno, vino la hecatombe para el pueblo de Judá como tal, que lo llevaron cautivos a Babilonia, y ahí sale la historia de Daniel, y ahí sale Esdras, Nehemías, Esther, y bueno, todas esas grandes historias, pero que no se hubieran escrito si este hermanito se hubiera dicho, bueno, Señor, esta es tu voluntad, la aceptamos, y nos cuesta. Y aquí necesitamos permanecer en lo que Dios quiere, si es su voluntad. Espero haberme hecho clara. No es, Señor, yo voy a permanecer aquí hasta que caigan en la casa, sea de 6 pisos y que tenga un mirador no sé cómo. ¿Y por qué Dios no me lo da? Si Dios no quiere darte en esa casa, en ese sector, te quiere dar en otro lugar. Entonces lo que tienes que preguntar si es su voluntad. Nos habla y nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y aquí me encanta porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, de nuestra confianza, de creer y todo esto, produce paciencia. Esto para mí fue una revelación. Señor, dame paciencia para soportar ciertas circunstancias. Pues, ¿qué le va a venir para que tenga paciencia? Ahí léalo. Sabiendo que la prueba, si usted está siendo probado, es porque es respuesta a lo que usted pidió. Dame paciencia, aun cuando usted esté de pronto altercando con alguno de su casa y diga, Señor, dame paciencia para soportar esto que estoy viviendo en mi casa. Pues el Señor se lo tomó muy en serio, escuchó eso, ¿y qué está produciendo en usted? Pruebas, para que usted sea paciente, porque las pruebas nos ayudan a tener calma y saber que Dios es el que gobierna todas las cosas y que yo debo esperar. Si soy en Él, debo permanecer hasta ver su respuesta. Ahora, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿cierto? Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Y ahora aquí se mete en el contexto de la fe, porque el que duda es semejante a la onda del mar, como a la ola del mar, va, viene, no es constante. Y está hablando de la fe. Por eso el escritor está diciendo que el hombre, ¿cierto? El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, en todos sus caminos. Está diciendo, el hombre que no tiene confianza en Dios, que no está permaneciendo en Dios, es inconstante. Y lo contrario de la inconstancia podríamos decir constante y permanencia. No podemos ser cristianos que van como las olas del mar, que dicen hoy creemos a Dios, mañana no, estoy desanimado, estoy animado, y aquí para allá, y de allá para acá, dice la canción, y dice que es arrastrada y echada de una parte a otra, llevada. Todos hemos visto las olas del mar, sea por televisión, sea por videos, hemos visto cómo es el movimiento de una ola. Nunca se queda quieta. Y el Señor no nos ha mandado a ser esa clase de cristianos en fe. Nos está mandando a que seamos firmes y constantes. Que
Si arrancamos un acto de disciplina en oración, permanezcamos en ese tiempo de oración. Si nos mandaron a leer la palabra del Señor, a ser constantes en esta oración. Esto es lo que el Señor hoy nos está llamando a hacer. Dice, porque aquellas personas que es en lo espiritual, que es con Dios, no son constantes, nada en otras áreas de su vida, quizás estarán siendo constantes. Y el Señor nos está llamando a ser disciplinados también en nuestro devocional, en nuestra vida espiritual. ¿Qué debemos hacer? Que tú saques un tiempo todos los días de lectura de la palabra, de la oración, y puedas ser constante, permanecer, porque es tu alimento espiritual. Si tú no te alimentas espiritualmente, ¿cómo podrás correr una carrera como un buen soldado? ¿Cómo podrás estar como atleta también, cierto? Militando y haciendo esta profesión. Suponiendo que nos tocara hacer una carrera y no te alimentas bien, ¿qué va a pasar? No vas a llegar a la meta. Porque no, tampoco en tu disciplina y en tu secreto has sido una persona constante. ¿Qué nos dice hoy el Señor? Y ya podría decir, terminé. ¿Qué nos dice el Señor hoy en esta mañana, 12 de diciembre del 2021? Que necesitamos ser hombres y mujeres que no seamos inconstantes. No podemos ser inconstantes. Porque en el verso 17, también de la carta de Santiago, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios, aquí que dice, porque dice que el Padre de las luces, sí, hay dos explicaciones para esto. Unos hablan del rúa o del aliento o del espíritu. Nos está hablando, algunos han explicado que es el Padre de la vida como tal, o sea, de las almas. Porque nos dice que nosotros somos la luz también del mundo. Entonces dice, Él es el Padre de todas las almas, para que me entienda. Pues sí, pero yo me inclino a esta explicación. Tú miras que las luces aún de las estrellas hacen así, prenden, apagan, no son constantes. Y Él está diciendo que Él está por encima de eso, porque Él no es prende y apaga, sino que en Él no hay sombra de variación, ni mudanza. Y que nosotros, si somos hijos del Padre, que no hay sombra ni variación, no podemos estar prende y apaga. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué es lo que quiere decir la palabra? Todo regalo, todo don perfecto desciende del Señor, del Padre, de las luces, que aún tú miras que prenden y apagan. Pero en Él no prende y apaga. Que aunque Él las hizo para que distinguiéramos del día y de la noche, en Él no hay sombra de variación. O sea, Él sigue siendo el mismo. Y muchas veces nosotros no somos los mismos. Nosotros sí cambiamos. Hoy podemos estar... había una propaganda de ONI, ¿cierto? Que prendían y apagaban. Me siento enfermo. Me siento contento. ¿Sí? Había visto esa propaganda. Y era un marketing muy, muy interesante. Y así hay muchos cristianos. Pero la palabra nos está diciendo que nuestro papá, en su esencia, no tiene sombra de variación. Nosotros deberíamos ser como Él. ¿En qué sentido? En que si decimos sí, sí. Si decimos no, no. Si decimos que vamos a permanecer hasta el final, mi hermano querido, que el día que el Señor nos llame, ya sea que me adelante o ustedes se adelanten, nos podamos reunir todos y decir, ay, allá está el hermano, llegó hasta la meta. No te quedes, sino que puedas permanecer. Uno de nuestros versículos lema de nuestra misión, y si no lo sabes, es muy conocido. Hebreos 13:8 nos dice de la siguiente manera: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, Él no cambia.
En Él no hay sombra de variación. No hoy estoy inconstante y mañana cambió y dijo otra cosa. Nosotros deberíamos tener esa naturaleza en nosotros si somos sus hijos. Jesucristo es el mismo ayer, en este tiempo, en el hoy, pero también mañana. Y así deberíamos ser nosotros. Pero nos hemos basado en que en lo emocional, que en lo hormonal, que en no sé qué, pero tenemos a Cristo en nosotros para que nos ayude a permanecer. Quiero ir cerrando en esta mañana y concluir con lo siguiente, haciendo un resumen de todo lo que he hablado. No se trata de cuántos años lleves en el Evangelio, ¿cierto que no? Porque por la enseñanza de Evangelio según San Mateo, que podríamos haber profundizado más, nos dice que es hasta el final y que Él va a pagar a todos por igual. A todos por igual. Que aunque hayan trabajado unos más que otros y hayan soportado más la carga y el calor del día, las dificultades, las pruebas, es hasta el final que recibiremos el pago. No se trata, mi amado, de decir que llevé 15 años en el Evangelio y me aparté y ya acumulé 15 años. Volviste a empezar. Y si estás por allá y no has querido, regrésate y empieza a caminar con el Señor. Porque son tiempos difíciles y peligrosos. En el Señor no hay vacaciones. Nuestras vacaciones, nuestra jubilación será cuando Él diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco. ¿Sí ve que nos habla también del trabajo? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra, ¿en dónde? En el gozo de tu Señor. Que ese día nos podamos coronar, como Pablo habla en su carta a Timoteo, como buenos soldados, como buenos atletas, que corrimos a lo más importante, a echar mano de la vida eterna. Y esa vida eterna también tiene una preparación: lectura bíblica, oración, congregarnos, trabajar en lo que el Señor ha puesto, dones, talentos, lo que Él ha puesto en ti. Y tú puedas decirle: Señor, esto tú has puesto en mí, ¿por qué no me han puesto? ¿Por qué estoy detenido? ¿Por qué está sucediendo esto conmigo? Revisa en esta mañana y dígale: Señor, ayúdame, quizás he dejado esto, he dejado aquello. Quiero volver a trabajar contigo, a animarme y a ser constante en la oración, mis amados, a ser constante en la lectura de la palabra, porque el Señor nos habla que el que permanece, no dice que cuando vieran las señales y listo y se acabó el cuento. ¿Sí dice así? Listo, mis hermanitos, hasta que usted vio la señal y ya. Dice: hasta el fin, ese será salvo. Así que todavía los que ya partieron con el Señor, ya se coronaron, ya se graduaron, ¿cierto? Ya lo lograron. A nosotros nos toca seguir continuando, que tú no seas de la estadística que se apartó, sino que seas de la estadística que pudo permanecer, trabajó en el Señor y ganó a otros, y pudiste, aún en medio de cualquiera que haya sido la situación, porque he hablado con muchos y han sido tiempos difíciles, podamos decir lo que dijo Pablo: cualquiera sea mi situación, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y si no has podido superar o estas circunstancias tan difíciles y tan duras, es porque quizás no has estado realmente anclado en Cristo Jesús. Hoy la invitación es a que nos anclemos en Él y le digamos: tú que eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, que en ti, que aunque creaste las luces que van y vienen, en ti no hay sombra de variación, y tú eres mi papá. No eres que vemos a Dios que titila ya una cosa dice y mañana dice otra.
Si imagínense que fuera como nosotros, ya hubiera acabado el mundo, ¿cierto? Que un día se amaneció contento, amando a la humanidad y al otro día ya no. No, el Señor sigue siendo el mismo. Y tú puedas decirle, Señor, yo necesito ser una persona constante en todas mis áreas. Emocional, laboral, económicamente, familiarmente, ministerialmente. Sea una persona constante. Porque a veces vemos inconstancia aún en lo emocional, en lo familiar, en lo laboral. No hay una estabilidad. Porque nosotros en lo primero que debemos ser estables, que es con el Señor, no lo estamos siendo. De ahí basa o es la base para todo. Yo creo en esta mañana que tú has entendido esta palabra. Y que el Señor hoy te está desafiando a decir, primero me arreglo contigo. A ser constante contigo, Señor. No sé cuál sea el área que tú necesitas realmente ser firme, permanecer, ser constante. No sé si es en la oración, no sé si es en ser, congregar, si es en lo ministerial como tal, que hoy dice sí, mañana no. No sé, aún está en lo económico y por eso todas las áreas de tu vida no están funcionando. Corrígelo primero con el Señor, que es la fuente, para que todo el resto de las cosas tú seas constante. Todo arranca con Dios, ¿sí sabías? Si tú no, es una cuestión que quiero que analices. Si tú discutes con muchas personas y no estás en acuerdo, quizás es porque con Dios se te hace difícil estar en el acuerdo con Él. ¿Y por qué Dios dice eso? Y no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, con los demás se te será difícil estar en el acuerdo. Si tú no confías en Dios, descansas en Dios, difícilmente vas a poder confiar en otros y reposar en medio de las circunstancias. Y es lo que hablo de la paternidad también. Si tú no eres constante en alguna de tus áreas, económica, como lo he dicho tanto, laboral, financiera, familiar, aún hasta emocional, es porque en el área con Dios no eres constante. Vamos a arreglar esto para que podamos recorrer y seguir dando paso a paso todos los días en esta carrera que el Señor nos ha regalado. Quiero que cierres tus ojos en esta mañana mientras sé que el Espíritu Santo va a ministrar tu vida, va a ministrar tu corazón y te va a decir, Señor, tú puedas decirle, Señor, ayúdame a ser ese hombre, esa mujer que necesita ser constante en su área, en esta área. No sé cuál sea el área que tú necesitas, pero antes dile, Señor, en esto, que el Espíritu Santo te traiga a mente, a memoria en este preciso instante, en qué cosas no has sido constante con el Señor y por qué no has visto cambios en tu vida, en las otras áreas. Padre, te adoramos y te bendecimos y tomo estos minutos, Señor, para orar por esta área, Señor. Ayúdanos a permanecer, no sé cuál sea el área espiritual contigo que no hayan sido constantes mis hermanos, Señor. Yo te ruego que tú seas ministrando cada vida y cada corazón. Y hoy que has hablado, Señor, a través de tu palabra, que no es tanto por los años que llevemos, Señor, sino cómo llevamos nuestra vida constantemente, que nos graduamos el día en que tú nos llames a tu presencia, que hay cosas que no estamos permaneciendo, que no salen, y es porque nuestra vida está desordenada en ti. Padre, que tu Espíritu Santo hoy convenza de pecado, de justicia y de juicio, pero que nos enseñe, Señor, esta verdad, a corregir nuestra vida en lo que está mal. Espíritu Santo, ministra. Si hay algunos que se desanimaron, Señor, y se fueron hacia atrás, hoy sea la mañana, Señor, para regresar a ti, volver a tomar fuerzas y a decirte, heme aquí, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi casa, mi familia, Señor. Ayúdame, Señor, en esta carrera que tomamos, Señor. Mientras hoy, Señor, tú nos haces referencia de cuántos quizás dejaron tu camino, Señor, y dijeron que se iban de vacaciones, pero pensaron que eran unas vacaciones, pero no han regresado a tu camino.
Hoy, Señor, ayúdanos a permanecer en ti y a ser firmes, perfectos y completos en lo que tú quieres. Padre, te damos gloria en el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Esperando que esta palabra sea una palabra de bendición para su vida, para todo su ser. Recordemos el ser constantes en el Señor, sabiendo que tu trabajo en Cristo Jesús jamás será en vano. Que la gracia, el favor del Señor sea con cada uno de ustedes. No olvide agendar su puesto, no olvide agendar el estar aquí. Recuerde que esta es casi que la última reunión de este año 2000, sí, es la última presencial 2021, así que agenda tu cita y aquí te esperamos. Así que mil bendiciones para todos. Feliz tarde.